Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más extrañas y, a la vez, influyentes de la ciencia del siglo XIX. Una que decía que se podía reconocer a un criminal solo con mirarlo a la cara. Es una teoría que, para bien y para mal, cambió la forma en que entendemos el crimen. A ver, pensemos en esta pregunta por un segundo. ¿Y si un criminal no es producto de sus circunstancias, de su educación o de sus decisiones? ¿Y si simplemente nace así? Esta fue la idea que obsesionó al médico italiano Cesare Lombroso, y él estaba convencido de que la respuesta no estaba en la sociedad, sino en nuestra propia biología. Bueno, pues vamos a explorar ese concepto que lo hizo tan famoso y, seamos honestos, tan polémico, el criminal nato. Lombroso lo llamó el delincuente nato. Para él, estas personas eran atávicas, o sea, eran como un eco del pasado, un retroceso evolutivo. Sostenía que eran, básicamente, salvajes de la prehistoria que por un capricho de la biología habían nacido en el mundo moderno. Y aquí es donde la cosa se pone súper específica. Según Lombroso, había señales, estigmas físicos que delataban a estos criminales natos. Hablaba de cosas como mandíbulas enormes, pómulos salidos, orejas grandes, pero no solo eso, también incluía rasgos de comportamiento. Una increíble tolerancia al dolor, una total falta de culpa y hasta una predilección por los tatuajes obscenos. Para él, todo era parte del mismo paquete biológico. Entonces, ¿de dónde saca a alguien una idea tan radical? Bueno, por increíble que parezca, todo empezó con un solo cráneo. Imaginen la escena. Estamos en diciembre de 1870. Lombroso está analizando el cráneo de un famoso bandido, un tal Giuseppe Villela. De repente, nota algo raro, una depresión en la base del cráneo. Para cualquiera eso no significaría nada, pero para Lombroso fue su momento eureka. Al instante, lo conectó con una característica que había visto en cráneos de roedores y primates, y la conclusión a la que llegó fue tremenda. Acababa de encontrar la prueba de que los criminales eran un retroceso en la escala evolutiva. Él mismo lo describió con estas palabras: como una gran llanura bajo un horizonte infinito, se iluminó el problema de la naturaleza del delincuente. Para él, en ese preciso instante, una simple abolladura en un hueso acababa de resolver uno de los misterios más grandes de la humanidad. Pero la cosa no terminó con los criminales, ni de lejos. Lombroso sintió que había descubierto una ley universal y la llevó mucho, mucho más allá. En una jugada intelectual bastante atrevida, metió en el mismo saco al criminal, al loco y al genio. ¿Sí? Como lo oyen. Según su teoría, estas tres figuras no eran tan distintas. Todas eran manifestaciones de la misma degeneración biológica. Proponía que el genio era una especie de sobrecompensación, un cerebro tan desarrollado que, inevitablemente, rozaba la locura. Esta frase suya lo resume perfectamente. Él creía que ser un genio no era solo un regalo, sino también una especie de síntoma. La misma fuerza biológica que creaba una mente brillante, también la dejaba al borde del abismo. Y claro, con una teoría así, Lombroso estaba ansioso por ponerla a prueba. Y en 1897 se le presentó la oportunidad de analizar a uno de los genios más grandes de su tiempo, León Tolstói. El escenario estaba preparado para un choque de titanes intelectuales. Por un lado, Lombroso, el científico determinista. Por el otro, Tolstói, el gran autor humanista. Lombroso viajó hasta la casa de Tolstói en Rusia con un objetivo claro: observarlo, medirlo, buscar en su rostro y en su cráneo las pruebas físicas de su genio degenerado. El resultado fue un desastre total. La conexión fue nula. De hecho, fue todo lo contrario. Lombroso concluyó que Tolstói tenía una mente enferma. Y Tolstói, por su parte, despachó a Lombroso como un anciano, ingenuo y limitado. No podían estar en sintonías más distintas. Pero el rechazo de Tolstói iba mucho más allá de un simple insulto. Para él, la idea de juzgar a las personas por su físico era moralmente repugnante. La describió como una absoluta miseria de pensamiento, de concepto y de sensibilidad. Un rechazo total y absoluto. A pesar de ese rotundo fracaso con Tolstói, las ideas de Lombroso dejaron una marca profunda y, sobre todo, muy complicada en la historia.
Y aquí está la gran paradoja de Lombroso. Por un lado, sus métodos eran malísimos, tenía sesgos por todas partes y a menudo confundía las marcas de la pobreza con supuestos signos de criminalidad. Hoy, su idea del criminal nato está totalmente desacreditada, pero, y este es un gran pero, fue el primero en decir, oigan, el crimen hay que estudiarlo científicamente. Gracias a él, se empezó a poner el foco no solo en el delito, sino en la persona que lo comete. Prácticamente inventó la criminología moderna. Y esto nos deja con una reflexión final. Es fácil mirar atrás y descartar las ideas de Lombroso como una locura pseudocientífica, y en gran parte lo eran. Pero la pregunta de fondo que él planteó de una forma tan cruda, esa tensión entre la naturaleza y la crianza, entre la biología y el entorno para explicar quiénes somos, bueno, ese debate, iniciado de forma tan polémica por Lombroso, sigue más vivo que nunca.